Hola, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto, un placer acompañarlo en esta hora de noticias. Nuestra edición estelar Extra Noticias. Somos Grupo Extra. Comenzamos de inmediato con el detalle de las informaciones, porque como un gran golpe al cártel de Sinaloa, así calificó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, los allanamientos efectuados por la Policía de Control de Drogas, la PCD. Este miércoles, 2 hombres fueron detenidos. Así allanaron agentes de la Policía de Control de Drogas una vivienda en el condominio Villa Adobe en Santo Domingo de Heredia este miércoles. Fueron detenidos un hombre de apellido Gutiérrez y otro apellidado Ramírez. Son sospechosos de formar parte de la logística en al menos un caso de narcotráfico. Se da un gran golpe al cartel de Sinaloa, que una de sus células ubicadas en Costa Rica permitía el aprovisionamiento de aeronaves que salían de Sudamérica, recibían combustible en Costa Rica y proseguían ruta hacia México. En julio de 2023, en una finca en Upala, se les ubicó una avioneta y un vehículo con 420 paquetes de cocaína y unos $8,000. Desde los países del sur, principalmente de Venezuela, Ecuador, hacia Costa Rica, y aquí pues lo que hacen es guardarla por un tiempo y después la sacan hacia México. En total hubo 2 allanamientos en Upala, uno en Quepos y otro en Heredia. Participaron oficiales de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia, la Unidad Canina y la Fuerza Pública. Esos allanamientos nos están reflejando la capacidad operativa y de coordinación que hoy mantiene el país frente al narcotráfico transnacional, porque cuando varios cuerpos policiales, como por ejemplo Policía de Control de Drogas, Fuerza Pública, Unidad Especial de Intervención, Policía de Fronteras, Unidad Canina, policías municipales, OIJ, trabajan de manera conjunta, el impacto es mucho mayor. Es sumamente importante porque está haciendo una cohesión en las policías y eso para la democracia de Costa Rica es valioso. O sea, tenemos que recuperar la fe en las policías. Donde grupos de choque profesionales de estos cuerpos policiales hicieron ingreso a lugares de alto riesgo, marcando las capacidades policiales existentes en este país. Seguridad Pública confirmó que investigan otras personas relacionadas a este caso. Y tras los históricos allanamientos por el caso llamado traición, hoy se detuvo a un sospechoso más y la audiencia de medidas cautelares para más de 20 detenidos se reprogramó para mañana jueves a primera hora. Hasta el momento se decomisó a este grupo, dirigido por 2 extraditables a los Estados Unidos, más de 225 millones de colones en efectivo. 36 horas después de que se consumara el mayor operativo antidrogas por parte del OIJ y de la Fiscalía, la cifra de detenidos y de bienes decomisados sigue en aumento. Se detuvo a un sospechoso más de apellido Rivera Salazar, de acuerdo al OIJ, y la cantidad de dinero ya supera los 225 millones de colones en efectivo. A esto se debe sumar los más de 2.000 millones de colones en propiedades, vehículos de alta gama y hasta yates. Estos decomisados en Lima. Prácticamente estamos desarticulando todo el grupo. No es que va a quedar la zona totalmente despoblada en el sentido de la actividad criminal, sino que la experiencia nos dice que otros grupos, otras estructuras que están allí van a querer tomar el control de este territorio, eventualmente pugnando entre ellos o eventualmente una alianza. Ya nosotros estábamos preparados para hacer una lectura de quiénes podrían tener el perfil para tomar las rutas, la ruta pacífica, la ruta caribe, y pues ya empezamos a generar otros casos y otras investigaciones. Pues si tenemos que detener a otra cantidad importante de personas, realizar alguna investigación compleja, pues sin duda alguna lo haremos y ya empezaremos a trabajar en ese tema. Ante nuestra consulta, el Ministerio Público indicó que la audiencia de medidas cautelares en contra de más de 20 de los detenidos se suspendió este miércoles y se reprogramó para primera hora de este jueves. La vista se realizará en las salas especializadas contra la delincuencia organizada en los tribunales de San José. 15 personas más están en fuga y se debe recordar que los cabecillas de la banda Noni y Choc, así como Pecho de Rata, ya estaban detenidos a la espera de ser extraditados hacia los Estados Unidos por tráfico internacional de drogas.
El juicio por el caso en el que se acusa a una mujer de apellidos Arguedas González y un sujeto de apellidos Paniagua por presuntamente intentar sobornar a una jueza de la República de apellido Murillo avanza según lo agendado y en este momento se recibe la declaración de testigos de cargo. Según uno de los testigos precisamente, Arguedas González habría contactado a la funcionaria judicial en febrero de 2024 por medio de Facebook y se habrían reunido en una cafetería de Heredia al aprovechar que fueron compañeras de universidad. Posteriormente, la acusada se habría trasladado junto con la jueza a un hotel en donde presuntamente le propuso el soborno para incidir a favor del acusado por supuesto narcotráfico de apellido González, alias Pancho Villa. No obstante, Murillo se habría negado y presentó una denuncia judicial. La defensa de los imputados alega que la declaración de quienes ya testificaron arroja que no hubo delito por parte de la mujer y el debate continuará mañana en los tribunales de Goicoechea. Ya a esta altura llevamos 4 testigos recabados, ya declaró la jueza, el hijo y 2 investigadores del organismo de investigación judicial. Estos 4 testigos han venido a reafirmar la tesis de la defensa. Estos testigos han sido claros que nunca se habló de un monto de dinero, que nunca se habló de un ofrecimiento, que nunca se dijo a quién favorecer. Incluso no se ha logrado determinar cuál era la labor que debía hacer la funcionaria, porque la funcionaria fue abordada en su condición de persona. Y lo que ella dice es que lo que le ofrecieron fue, el ofrecimiento consistió en que declarara como testigo en el juicio, declaración que la dio. Y esa declaración que ella dio, el tribunal en sentencia con documento que nosotros presentamos, se tuvo por una declaración falsa. La fuerza pública detuvo a 3 sospechosos vinculados con asaltos y un robo a 4 personas en Punta Arenas. Los primeros 2 incidentes se reportaron cerca de Playa Herradura, en Garavito de Punta Arenas. El primer llamado se reportó por una amenaza con arma de fuego contra una persona. Al presentarse con el supuesto ofendido, describió a los presuntos asaltantes, uno de los cuales lo apuntó con un arma tipo revólver para quitarle la billetera con tarjetas de crédito y efectivo. El segundo incidente se registró minutos más tarde, cuando el chofer de un bus efectuó la llamada por un asalto. Brindó a las autoridades las mismas características del caso anterior. Una vez que los uniformados dieron con el paradero de los sospechosos, a uno lo ubicaron con las pertenencias de las víctimas, así como con el arma que se presume usó para cometer el delito. Ambos ofendidos los identificaron y se apersonaron a la Fiscalía de Garavito para colocar la respectiva denuncia que permitió su posterior trámite ante la Fiscalía. Agentes del OIJ detuvieron hoy a 3 sospechosos de provocar un incendio en una casa en Guadalupe el pasado 29 de octubre, donde, recordemos, lamentablemente murió un adulto mayor de 76 años de edad, identificado con el apellido Prado. Su sobrina figura como una de las personas detenidas. Según las investigaciones preliminares, el siniestro donde falleció Eduardo Prado Echeverría, de 77 años, no fue accidental, sino provocado intencionalmente. El hecho ocurrió la madrugada del pasado 29 de octubre en Goicoechea, pero no fue hasta este 5 de noviembre que las autoridades allanaron una vivienda, esta vez en Desamparados. Los detenidos son 2 mujeres, una de apellido Prado de 62 años y otra de apellido Alvarado de 27, así como un hombre de apellido Munera de 26 años de nacionalidad colombiana. Con el transcurso de los días se desarrolla una investigación muy clara, muy precisa por parte de la sección de homicidios, donde se logra establecer que tanto la sobrina del fallecido como su pareja sentimental, un sujeto de nacionalidad colombiana, salen de la vivienda minutos antes de que esta prenda en llamas. Aparte de eso, se logra determinar de que ellos compran 2 días después prácticamente un vehículo de contado en una venta de autos en el sector de Escazú, además de desprenderse de varias pertenencias de la víctima en diferentes locales comerciales para poder obtener algún tipo de dinero. El jefe del Departamento de Investigaciones del OIJ, Juan Pablo Calvo, confirmó que los agentes recolectaron indicios que vinculan a los sospechosos con el incendio y señaló que además habrían sustraído un vehículo, joyas y dinero de la propiedad. Se logra inclusive detener a esta persona colombiana conduciendo el vehículo de la víctima, del cual fue despojado, y además también como producto de las investigaciones se logra la detención de la hermana de la víctima. 2 versiones. La primera, que fue asesinado. Al ser asesinado le quemaron la casa. ¿Quiénes? Los que lo mataron. Esa es la versión más positiva, pero hay otra versión
que también podría ser positiva, que es un incendio. En primer lugar, por la casa un poco no descuidada, sino de muchos años. Segundo lugar, porque era de madera. Y tercer lugar, porque aparentemente el señor, o mi hermano en este caso, que era el propietario de la caseta, como que no se preocupó mucho de revisar el cableado o el don eléctrico. Los tres fueron presentados ante el Ministerio Público, que determinará las medidas cautelares correspondientes mientras avanza la investigación. Los vecinos del Progreso, una comunidad en Sabalito de Cotobruz, recordaron la emergencia vivida por el paso del huracán ETA a inicios de noviembre del año 2025. Una gran avalancha cambió el rostro del pueblo y al menos 10 familias de un mismo sector lo perdieron todo. Esto más bien fue en el año 2022. En uno de los puntos, uno de los vecinos quedó atrapado en su vivienda y sufrió varias heridas y una lesión en uno de sus brazos. Su hermana recordó que después de 5 años aún no se recupera del todo y continúa en controles médicos que, según su decir, llegaron literalmente a cuentagotas. Al menos aquí hubo mucha afectación, hubieron casas que se perdieron por completo y carreteras que no teníamos ninguna comunicación. Esa casa de mi hermano quedó totalmente destruida. Bendito sea Dios que por lo menos no hubo, como le digo, no hubo días que lamentar. Mi hermano estuvo atrapado bajo el lodo, pero aquí vamos para adelante. La mañana de este miércoles, las autoridades de la Policía Profesional de Migración detuvieron a un extranjero de apellido Lafauci, ya que contaba con requerimiento internacional por parte de los Estados Unidos. La detención de ese sujeto de nacionalidad estadounidense se dio en La Uruca, distrito de San José. A Lafauci se le investiga por los delitos de aparente tráfico de cocaína y supuesta conspiración para traficar cocaína. Además, posee antecedentes penales en Costa Rica por el presunto delito de portación ilegal de arma permitida. El extranjero fue puesto a la orden de la Policía Profesional de Migración para su trámite de deportación hacia su país de origen. Y hablando de los Estados Unidos, este país ya solicitó la extradición de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, por aparente narcotráfico internacional. Bell afronta cargos en Nueva York por liderar una red que supuestamente movía cocaína desde Costa Rica hacia territorio estadounidense. La petición fue emitida por el Tribunal de Distrito de Nueva York y confirmada por la Fiscalía General de la República de Costa Rica, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas, DEA, y el Organismo de Investigación Judicial, OIJ. De acuerdo con las investigaciones, la organización operó entre marzo del 2022 y agosto del 2023, acopiando y distribuyendo cocaína desde Costa Rica hacia territorio estadounidense. Estamos en análisis de lo poco que tenemos hasta ahorita, que son básicamente como 2 páginas, lo demás es resolución de los supuestos hechos. Y es una investigación del año 2022-2023, donde a criterio mío, el país requirente no hace una tipificación específica de algo que hubiera pasado allá, sino un delito que ellos llaman de conspiración, que aquí en Costa Rica no existe ese tipo penal. Las autoridades norteamericanas sostienen que Bell Fernández negoció directamente con agentes encubiertos, incluso entregando una muestra de droga y coordinando el envío de 700 kilos de cocaína hacia Nueva York. Aunque Bell es acusado de narcotráfico por Estados Unidos, en Costa Rica no enfrenta procesos judiciales por este delito, sino por una presunta participación en el robo multimillonario de combustible en Moín, conocido como el caso Petrococa, por el cual permanece en prisión preventiva desde octubre del año anterior. El proceso de extradición implica que el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José reciba la solicitud de detención provisional de Bell, quien no será recapturado por encontrarse ya bajo custodia judicial. Siendo que algunos de los extraditables nuevos del día de hoy tienen procesos penales pendientes, hay que tener claro que la ejecución material, en caso de acogerse a la extradición, no sería sino hasta tanto se concluya con los procedimientos penales que se siguen en Costa Rica. En noviembre del 2023, la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Bell Fernández Macho Coca en su lista de sancionados, bloqueando sus activos y prohibiendo a empresas y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con él.
En esa misma lista figuran también los costarricenses Alejandro Arias Monge Diablo, Alejandro Antonio James Wilson Tureski, Celso Manuel Gamboa Sánchez y Edwin Danay Vega, Pecho Rata, todos señalados por vínculos con el narcotráfico. Un altercado estuvo a punto de terminar en lo que pudo ser una tragedia luego de que un conductor reaccionara de manera muy violenta ante un reclamo de otros vecinos por exceso de velocidad. Un hombre, como lo decíamos, muy violento, hasta sacó de la cajuela un perro para amenazar a un adulto mayor, a quien luego intentó golpear con el carro. De acuerdo con el relato de testigos, el sujeto circulaba a alta velocidad por una calle residencial e ignoró un reductor de velocidad. Eso provocó que un adulto mayor le pidiera respetar las señales de tránsito. Sin embargo, lejos de disculparse, ese conductor habría retrocedido su vehículo, descendió con una llave en la mano y bajó un perro de gran tamaño para amedrentar al vecino. Expertos indican que la agresión con arma no solo se refiere a armas de fuego, sino cualquier objeto o cosa que puede causar daño. Cuando se escucha el hecho de que se dice agresión con arma, se piensa inicialmente que esa agresión con arma siempre va a ser un arma de fuego o un cuchillo que nosotros conocemos como un arma blanca, que son objetos punzocortantes. Sin embargo, si nos detenemos a leer claramente el artículo 140, nos menciona que será reprimido con prisión de 2 a 6 meses al que agrediere a otro con cualquier arma, y aquí viene lo que queremos ahondar: u objeto contundente. El enfrentamiento se tornó aún más peligroso cuando presuntamente el sujeto intentó embestir con el carro a la víctima, quien logró refugiarse dentro de una vivienda para evitar ser atropellado. Además, se reportaron daños materiales en la propiedad y una bicicleta afectada. Según el Código Penal de Costa Rica, las amenazas contra otra persona se castigan con penas de hasta 2 años de prisión, pena que puede aumentar si se emplean armas o animales para intimidar. El solo estar gritándole a las personas, el solo estar intimidando a las personas es un delito que puede ser penado incluso con cárcel. Ahora, aquí también hay un adulto mayor. Sabemos que tenemos una ley que protege a los adultos mayores, que incluso la Fiscalía ya tiene todo un departamento para este caso en especial. Este adulto mayor podría pedir incluso medidas cautelares en un juzgado de violencia doméstica. Y hay un tercer punto, no menos importante: ¿qué está pasando con este animalito? Recordemos que tenemos una ley que protege a los animales y que hace responsable a la persona que los tiene de todo lo que pase con ellos. Vecinos de Mercedes Norte denunciaron que este tipo de incidentes son cada vez más frecuentes, por lo que piden mayor presencia policial y acciones firmes contra la violencia vecinal. La falta de psicólogos en escuelas y colegios públicos preocupa a estos profesionales. Actualmente, cada uno de ellos debe atender en promedio a 1,000 estudiantes cada uno. La falta de profesionales en salud mental dentro de los centros educativos es una realidad que preocupa. Actualmente el Ministerio de Educación Pública cuenta con solo 1,060 especialistas para atender toda la población estudiantil del país. De ellos, 250 son profesionales ubicados directamente en los centros educativos conocidos como título primero, mientras que 810 corresponden a título segundo, es decir, profesores de enseñanza media y asesores nacionales. Si se toma en cuenta la matrícula del año anterior, que fue de 1.200.755 estudiantes, cada psicólogo tendría que atender a 945 estudiantes. Pero, ¿en qué afecta esta ausencia? Bueno, la ausencia de profesionales en psicología lo que deja es una carencia en cuanto a la atención que tiene que ver con la reinserción, no solamente a un espacio que fue violentado, sino a cómo se vive emocionalmente la reinserción de las personas estudiantes. En los protocolos hablan de cómo resolver el regreso a clases, a retomar la vida educativa, pero no se habla de cómo retomar la cotidianidad de las relaciones. Y ahí hay estigmatización, ahí hay miedos, ahí hay un montón de situaciones traumáticas que no se están revisando a través de los profesionales en psicología. Ahí es donde el profesional en psicología tiene un trabajo importante en la activación de toda la gestión emocional de esas personas estudiantes y también de los compañeros y compañeras cuando son equipos multi e interdisciplinares. Además, los casos de bullying están en aumento. Este año, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP compartió datos que evidencian el alza. Solo en el 2025 se registraron 1.134 situaciones de violencia atendidas, divididas entre bullying, violencia entre estudiantes y violencia adulto-estudiante. La cartera explicó el abordaje de estas situaciones. La atención primaria en el tema de prevención corresponde a la Dirección de Vida Estudiantil. Para el abordaje de las situaciones, desde la Contraloría de Derechos Estudiantiles y su campo de acción de prevención secundaria y terciaria, se llevan a cabo jornadas de trabajo con el personal docente y administrativo
para reforzar la correcta activación de protocolos, dejar capacidad instalada en centros educativos, supervisiones y direcciones regionales de educación que lo solicitan y que de esta manera puedan ser atendidos de forma idónea e inmediata. Asimismo, se llevan a cabo intervenciones cuando la situación lo amerita con el fin de búsqueda de soluciones. Por otra parte, los profesionales en orientación que también podrían atender estas situaciones son escasos. Realmente lo que nos preocupa, ¿verdad?, ante la ola de violencia es que las personas expertas manifiestan que los actuales índices de violencia, exclusión educativa y problemáticas sociales y también como bullying deben abordarse cuanto antes y de manera preventiva en las primeras etapas de vida. El Colegio de Profesionales en Psicología urgió a las autoridades a incorporar profesionales de psicología en centros educativos para abordar de forma integral y oportuna las demandas. Parte de lo que veíamos, el país registra 1.025 atenciones por acoso escolar en tan solo 3 años. El Ministerio de Educación investiga ahora uno de los casos más recientes que ocurrió en el Liceo Samuel Sáenz de Heredia. El bullying continúa afectando a los estudiantes en los centros educativos del país, de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Educación Pública. Un total de 1.025 atenciones registra el MEP durante los últimos 3 años en escuelas y colegios. El más reciente caso de acoso es la investigación por la muerte de un estudiante en el Liceo Samuel Sáenz de Heredia, donde el MEP solicitó informes al centro educativo. Se ha solicitado al centro educativo brindar los informes correspondientes de la situación, así como de posibles eventos de riesgo y violencia en el estudiantado. Esto con el objetivo de identificar la ejecución oportuna del protocolo MEP establecido para abordar situaciones de este tipo. Estas situaciones golpean a las familias de los estudiantes, como lo relata Andrea Ramírez, madre de Santiago Delgado, adolescente que se encuentra desaparecido y que sufría acoso en el colegio. Es un tema muy amplio, muy controversial y vivido, bueno, tengo mucha propiedad para hablar de eso porque viví con Santiago, digamos, de parte de él mucho sufrimiento y yo trataba de indagar la raíz, ¿verdad? Y sí, la raíz en un porcentaje muy alto es el bullying, había calado a nivel muy interno de él. Ramírez indicó que todos los casos son diferentes y que muchas veces los padres no están preparados para afrontar esto a nivel familiar. Muchas veces yo le decía, ignore, pero parece que, o sea, a él le costaba más. Era fácil tal vez para mí la exposición que él me decía de la situación que estaba viviendo, porque en el mundo de la adultez lo vemos como cualquier problema, o sea, un problema minoritario, o sea, no lo vemos nada de peso, pero para ellos es un mundo. El MEP ha indicado que los casos son abordados de manera integral por los equipos de especialistas. El rol de Recope es sin duda uno de los más polémicos, ya que algunos recomiendan cerrar la entidad y otros más bien la defienden, y esto ha sido una situación a lo largo de muchos años. Sin embargo, la presidenta ejecutiva de esa entidad asegura que el Recope está lista para competir con el mercado privado y las energías limpias. Fundada en 1961 por un grupo de empresarios privados, la refinadora costarricense de petróleo, Recope, ha sido la institución encargada del monopolio de combustibles en el país. Sin embargo, tras haber dejado de refinar hidrocarburos en 2011, la función de Recope ha estado en entredicho por diversos sectores. Bueno, dentro de toda esta discusión lo que hemos dicho es que se aprovechan cada cierto tiempo para usar un discurso de cierre y Recope, ¿verdad? Sin hacer un análisis técnico del impacto que tiene esta empresa en el quehacer costarricense. Nosotros hicimos esa medición y la verdad es que el modelo que tiene Costa Rica ahorita de distribución de combustibles le sale más barato al país. La propia presidenta de Recope confirmó a Grupo Extra la disposición de competir en el sector privado con nuevas funciones que ayuden a transicionar a las energías limpias. Entonces lo que estamos diciendo nosotros es por qué no aprovechar este modelo para aportar en la transición energética. Sin embargo, la propuesta la hemos hecho muy concienzuda y dijimos, no queremos que esas facultades nuevas estén dentro del monopolio, dénnoslas en competencia.
¿verdad? Es una empresa que ha venido trabajando muchísimo en los últimos años por ser más eficiente. Lo hemos dado a conocer y yo creo que debemos aprovechar esa eficiencia y no estamos temerosos de competir con otros. Más bien es importante que el país piense en cómo promover la industria de combustibles limpios aquí en el país. Romper el monopolio podría convertirse en una realidad desde la Asamblea Legislativa, lo que permitiría la compra y venta de combustibles verdes, así como la participación de empresa privada. Sin embargo, no todos los sectores están de acuerdo con esta idea. Claramente el precio de importación por lo general es de los más bajos que se tienen en Centroamérica. Ya eso ha sido reconocido múltiples veces por empresas que realizan estos estudios. Claramente el impuesto a los combustibles es el distorsionante para que estos buenos precios que se tienen a nivel de importación los perciba el consumidor. Bueno, lo cierto es que en una apertura no necesariamente eso va a desaparecer. Los impuestos van a seguir probablemente tal y como están y creciendo. La presidenta de Recope aseguró que el Poder Ejecutivo pondría la discusión de Recope en los próximos meses. De acuerdo con una auditoría de la Contraloría General de la República, durante el periodo 2022-2024, el programa Avancemos ayudó a mejorar la permanencia de los estudiantes de colegio en el sistema educativo. Sin embargo, la iniciativa presenta un nivel medio de eficacia, con oportunidades de mejora en la cobertura de secundaria, así como en la articulación intra e interinstitucional. Además, se evidenciaron problemas para integrar de manera efectiva los tres componentes que conforman el programa, priorizando la entrega de la transferencia monetaria condicionada Avancemos sobre el impulso a la alfabetización digital y los incentivos a quienes apoyen la recuperación académica, situación que restringe la consolidación de una estrategia integral. Asimismo, la ejecución presupuestaria demuestra brechas, ya que se estimó que con el presupuesto asignado se hubiese podido beneficiar por año en promedio a 58.371 estudiantes adicionales a los ya atendidos entre los años 2022 y 2024. Pese a que demostró ser un instrumento eficaz para retener estudiantes en las aulas, su presupuesto disminuyó un 19,5%, limitando la cobertura en su población objetivo de secundaria de 2024. Poco más de 36.000 personas recibieron pagos sin ser estudiantes activos del Ministerio de Educación Pública, y se estimó que se habría podido beneficiar a más de 58.000 estudiantes adicionales en promedio durante esos años. Asimismo, se determinó desarticulación del programa al priorizar el componente de la transferencia monetaria condicionada sobre otros componentes como alfabetización digital e incentivos académicos. Representantes del sector agrícola reclaman un abandono institucional y una política de importaciones por parte del gobierno, por lo que planean una movilización hacia Casa Presidencial programada ya para la próxima semana. Representantes de organizaciones agrícolas llamaron a todos los miembros del sector a una marcha el próximo martes 11 de noviembre. La movilización iniciará en el Parque Central de San José y se dirigirá hacia Casa Presidencial reclamando un abandono por parte del gobierno costarricense. Una vez más, le vamos a solicitar al Ejecutivo, al menos ya que está terminando su administración, que no nos siga haciendo daño, que nos escuche. Nosotros lo que queremos es seguir produciendo el plato de comida desde nuestros campos. Con respecto a las importaciones, la cebolla lleva 6.975 toneladas con datos a agosto del presente año. Este número equivale a un crecimiento del 320% al compararlo con la cantidad de producto que llegó al país en el 2023. En papa crecieron un 75% en los últimos 4 años. En 2025 la cifra va por 6.365 toneladas. En tomate, nuestro país realizó compras internacionales por 189 toneladas entre el 2019 y el 2023. En los primeros 8 meses del año se han importado 540 toneladas, un incremento del 185%. Pero hoy en día
En términos de arroz, ya estamos importando el 85% del arroz que consumimos en el país. Hace 3 años el país producía el 40% y apenas el 60% se importaba. Ese índice, ¿verdad?, de seguridad alimentaria está llegando a niveles preocupantes en términos de arroz. Y si no se hace nada, pues vamos a llegar a ser un país absolutamente dependiente de importaciones. Los agricultores piden apoyo para mejorar la producción nacional, precios justos en los mercados mayoristas, protección frente a las importaciones, reestructuración de deudas agrícolas, acceso a crédito, apoyo técnico y programas para enfrentar la crisis climática. Según la encuesta continua de empleo del INEC, actividades agrícolas, ganadería y de pesca brindan trabajo a 191,000 costarricenses, concentrado principalmente en las áreas rurales del país. El presidente Rodrigo Chávez respondió a lo que fue la solicitud de respeto emitida la semana anterior por el Tribunal Supremo de Elecciones. Para el mandatario, los magistrados del ente electoral son una amenaza, según él, para la democracia costarricense. Rodrigo Chávez elevó el tono en sus señalamientos dirigidos a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, al refutar la solicitud emitida por la presidenta Eugenia Zamora, quien pidió respeto luego de los dardos lanzados desde Zapote la semana pasada. Según el mandatario, los jerarcas del órgano electoral violentaron la constitución política, con posturas que pueden ser peligrosas para la democracia. Usted es la que pone en peligro la estabilidad política de este país. No son mis cuestionamientos, son sus actos incongruentes, cuestionables y violatorios de manera transparente de la Constitución y de las leyes. El jerarca aprovechó para reclamar a los magistrados tras la solicitud de levantamiento de inmunidad por presunta beligerancia política, insistiendo que no existe delito alguno. Que en 76 años el tribunal nunca se había portado de una manera tan inaceptable como se han portado usted y sus colegas, osando pedir el levantamiento del fuero presidencial porque las acusaciones dicen que yo usaba un jaguar. Grupo Extra solicitó una reacción al tribunal, sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta. Mientras tanto, Chávez advirtió que continuará emitiendo señalamientos, ya que, según dijo, el respeto se gana, no se pide. En informaciones político-electorales, este hombre que vemos en pantalla hoy, y vemos al candidato presidencial del Partido Esperanza Nacional, Claudio Alpizar, presentó su plan de gobierno de cara a las elecciones 2026. Su propuesta, construida por él mismo, que es politólogo de profesión, se estructura en 10 ejes, entre los que resaltan gobernabilidad, educación, seguridad, desarrollo económico, tecnología, sostenibilidad e infraestructura. Entre las promesas del candidato se incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que sesionaría de manera semanal y el pago de la deuda del Estado con la Caja. Según Alpizar, su propuesta busca unir al país y garantizar así bienestar con eficiencia y también planificación. 3 de ellos son transversales, como es la salud, la educación y la seguridad. Los consideramos como ejes transversales porque un país sin el recurso humano, sin la educación correspondiente, un país sin la salud necesaria y por supuesto con la seguridad, pues va a tener muchos problemas en el desarrollo de cualquier otra área. Y por cierto, los planes de gobierno presentados por los candidatos a la presidencia de la República deberían ser sólidos y comunicados con mucha claridad, de acuerdo con el análisis de los expertos. El primer candidato, recordemos, que presentó su propuesta ya plasmada en un documento oficial, fue Fernando Zamora, de Nueva Generación. Por reglamento, los 20 aspirantes a la presidencia de la República deben presentar un plan de gobierno. Puede ser breve o extenso y tiene funciones clave. Para decir por qué una agrupación política quiere llegar al poder y qué espera hacer. Es como el principal instrumento que teníamos, lo digo en pasado, porque las campañas se han vuelto otro tipo de procedimientos y lo que menos se comparte es información de calidad. Aunque no es la regla, es común que los planes sean escritos por un equipo interdisciplinario. Integrados por técnicos, por profesionales,
por vocerías comunales, por liderazgos políticos, en algunas ocasiones por ciudadanía de a pie, van entonces construyendo soluciones. Eso sí, el candidato debe estar muy activo en la elaboración del plan. Debe ser parte de la arquitectura de la visión, tiene que estar comprometido con esas grandes prioridades y tiene que involucrarse sin duda a fondo, porque un candidato que no conozca y que no pueda defender cada punto de su propio plan de gobierno, me parece que no está listo para gobernar. Pero tomando en cuenta que los planes de gobierno no son documentos necesariamente atractivos para la ciudadanía, ¿qué podrían mejorar? Una hoja de ruta que diría no debe ser escueta, pero tampoco debe ser esa tesis doctoral de una enorme cantidad de páginas, porque realmente eso será imposible que algún costarricense, inclusive en medio de prensa, pues pueda entrar en detalles de ese tipo de informaciones. También es la herramienta que en caso de llegar al poder, la población y la prensa pueden consultar para darle seguimiento al cumplimiento o no de las propuestas. Personas en nuestro país comenzaron a reportar en sus redes sociales que empezaron a percibir los aires navideños y un día muy de verano. Hoy le contamos precisamente que para mañana una masa de aire seco sobre América Central ayudará a un ambiente estable y precisamente también seco en la región. Por esto predominará a lo largo del día un cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional, pero con un ambiente cálido durante el día y fresco por la noche, aunque sí existe la probabilidad de lluvias ocasionales por la tarde, principalmente en el Pacífico Sur y parte de las montañas del Pacífico Central. Ante este panorama, incluso la Comisión Nacional de Emergencias eliminó el estado de alertas por lluvias en todo el país, pues la onda tropical número 43 ya se alejó del territorio nacional. Además, los expertos no prevén fenómenos externos que influyan en las condiciones del tiempo durante lo que resta de la semana, aunque continuará el viento alisio. Una disminución de humedad en la atmósfera favorecerá además una reducción general en las lluvias. Eso sí, algunos factores locales podrían generar aguaceros, aunque aislados, principalmente en el Pacífico Sur, como lo veíamos, y en sectores de la zona norte y Caribe, como es habitual para esta época, pero lo cierto del caso es que poco a poco comienza a asentarse la época seca. El chikungunya, transmitido por el mismo mosquito del dengue, puede dejar dolor y fatiga por meses e incluso años, una secuela poco conocida. Los expertos llaman a erradicar criaderos para prevenir las 3 enfermedades que transmite el zancudo Aedes aegypti. El chikungunya no solo duele mucho durante la infección, también puede dejar secuelas que duran meses o incluso años, como dolor articular y fatiga crónica, afectando el día a día de quienes lo padecen. La situación con el chikungunya es que sobre todo tiene la característica que tiende a dar más afectación a nivel articular. Tiende a dar problemas de artritis, de dolores articulares muy intensos y musculares. Una de las cosas que a veces la gente no considera con estas enfermedades es que se pueden volver un poco crónicas, pueden permanecer los síntomas a veces durante meses y sobre todo con afectación en las articulaciones. Lo que llama la gente dolor articular o la famosa artritis, que llama la gente, que sobre todo afecta articulaciones como rodillas, codos, manos, que ese es uno de los problemas que tiene esta enfermedad. Lo provoca el mismo mosquito que transmite el dengue, un enemigo común que sigue presente en las comunidades. Por eso, el control de criaderos es clave para cortar el ciclo de transmisión. Mosquitos que producen todas estas enfermedades son mosquitos que son muy débiles al volar. Entonces, muchas veces con solo tener un ventilador es suficiente, evitando lugares oscuros. Muchos les gusta picar en la penumbra, donde hay oscuridad, también protectores contra las picaduras. Todo esto nos va a ayudar. El Ministerio de Salud registra que las autoridades ya han visitado más de 500,000 de viviendas y eliminado más de 1 millón de criaderos, una tarea que depende también de la colaboración de cada familia. La comunidad turística Monteverde tendrá su propia área de salud. En el cantón puntarenense se muestran muy optimistas, ya que eso permitirá reducir distancias, aumentar la atención en una comunidad que crece y que también requiere respuestas más oportunas. Los vecinos de Monteverde celebran la creación de su propia área de salud.
Una decisión que les permitirá recibir atención médica más cercana y mejorar la respuesta ante las necesidades de la población y de los miles de turistas que visitan la zona. La independencia de una sede como Monteverde pues es algo que se viene gestando desde años atrás, como te mencionaba. Incluso nosotros como institución, como regional, como caja, como gerencia, le hemos venido agregando un crecimiento importante en la planta física de Monteverde. Esto con el fin de que, no solamente de que las necesidades no pueden detenerse ni esperar que fuese área de salud, sino también de ir preparando la infraestructura como lo hemos venido haciendo desde hace 5 o 6 años atrás, para que el área en este momento tenga una condición de espacio físico suficiente para albergar esa independencia que ahora tendría. Durante años dependieron del área de salud de Chomes, a más de 46 kilómetros de distancia, lo que complicaba la gestión de servicios y la atención oportuna debido a las condiciones geográficas y sociales de la comunidad. Monteverde, cuando se inició este proceso, era un pueblo pequeño, de alrededor de 4.000 habitantes. A enero de este año ya teníamos más de 10.200 habitantes adscritos al área de salud de aquí de Monteverde. A eso le sumamos que tenemos muchas zonas de convergencia, que son pueblitos que corresponden a otras áreas de salud, pero por cercanía visitan este centro médico. Entonces, todas estas situaciones, aunado a la distancia que tenemos con los centros de salud más cercanos, que son poco más de 1 hora, nos impulsó a trabajar sobre este tema. Y al fin hoy se logra algo que es en beneficio de toda la comunidad y comunidades aledañas a Monteverde, ¿verdad? Ahora, con la conformación de la nueva área de salud, Monteverde contará con autonomía administrativa y operativa, lo que fortalecerá su desarrollo y garantizará una atención más eficiente tanto para los residentes como para el turismo. Y en un caso que se volvió muy viral en las últimas horas, los bomberos de Cartago rescataron esta semana a un perrito que cayó en una alcantarilla. Extra Noticias pudo conversar con el bombero que puso a salvo a este animalito y recuerda que no todos los casos pueden considerarse emergencias. Estas imágenes conmovieron a los costarricenses. Ocurrió esta semana en el sector del Bosque, Oriamuno de Cartago. Mauricio Mota fue uno de los bomberos que atendió el caso. Con una condición de que estaba prensado, atrapado en una de sus patecas, lo cual le imposibilitaba sacarlo en cualquiera de los 2 extremos del alcantarillado. Pero el rescate no se tornó para nada sencillo. Sí, señor, se utilizaron herramientas especializadas para corte de concreto, ya que el ducto del alcantarillado está aproximadamente a unos 30-35 centímetros de la acera, donde estaba la capa asfáltica, el chorreado propiamente de la acera, más el grosor del ducto del alcantarillado. Es normal que bomberos reciba alertas por temas relacionados con animales, pero no siempre pueden intervenir. Todo depende del caso. Básicamente es una realidad que nosotros vivimos todos los días, ¿verdad? Las personas obviamente se alteran o se preocupan por mantener el bienestar de sus mascotas en las casas o muchas veces de animales que ingresan a la casa sin permiso. Estamos hablando de animales silvestres, iguanas, mapaches, culebras, zorros. Ya lo sabe, en caso que se trate de una auténtica emergencia, por favor comuníquese al 911. Celar con una información bastante curiosa de nuestro compañero Alex Jiménez, que nos informa que cuando pensamos en flores, nuestros sentidos se conectan con ricas fragancias, por supuesto, pero no siempre resulta así, ya que algunas flores no necesariamente irradian un buen olor. El olor de algunas flores podría convertirse en una pesadilla para recordar el resto de la vida. Preste atención porque le daremos el nombre de algunas especies, pero bien malolientas. Licitium americano, también llamada col de mofeta occidental, col de mofeta amarilla o linterna de pantano. Esta planta se encuentra en los bosques húmedos. Su pésimo olor atrae a polinizadores, moscas y escarabajos, al tiempo que ahuyenta a los seres humanos. Las orquídeas no siempre despiden los mejores olores. Tal es el caso de Vulpinium historifum. Llamativa por sus flores extrañas y diversas, su olor peculiar no pasa desapercibida.
Por su parte, esta otra conocida como dragoneta florece en primavera. De colores llamativos, puede medir hasta 1 metro de altura, pero lo que tiene de grande lo tiene de fétida. No solo huele mal, también es venenosa. Huele tan mal que hasta el ganado huye de ella. La Estapelia gigantea florece en verano. Se le conoce como flor carroñera gigante. Su nombre tiene que ver mucho con su pésimo mal olor. Es tan adaptable que se encuentra tanto en las costas como en los bosques. Rafflesia ardoldi es una parásita común de encontrar en los bosques húmedos de Indonesia, sobre todo en Sumatra y Borneo. Esta desarrolla la flor más grande del mundo. Se encuentra en peligro de extinción. La planta puede medir hasta 1 metro de diámetro y pesa hasta 11 kilos. El aro gigante, conocida como la flor más fea del mundo, originaria de las selvas tropicales de Sumatra. Además de su extraordinario tamaño, desprende un fétido olor capaz de tumbar a quien se le arrima. Por esta razón se le conoce como flor cadáver. A partir de hoy, preste mucha atención con las flores que piensa regalar. Piense muy bien, definitivamente esas flores que va usted a obsequiar en los próximos días. Hasta aquí llegamos con nuestra edición estelar de Extra Noticias. Por supuesto, los invitamos a que nos acompañen en nuestra mesa de análisis a partir de las 9 de la noche. Ahora los dejamos con nuestros compañeros de Acción 360, Estefan Monge y Pablo Daniel Antonio Gabas, el Capi. ¡Qué honor, compañeros, colegas, compartir recuadro con ustedes antes de ya despedir Extra Noticias! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Kenneth? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Pablo, hoy con muchísima información deportiva, selección de Costa Rica, porque en cuestión de días nos jugaremos la clasificación a la Copa del Mundo, Pablo. ¿Cómo estás, Estefan, Kenneth y a todos los amigos de Acción 360? Así empiezan las horas límite que necesita el equipo de Miguel Herrera para empezar a definir cuál va a ser el 11 que va a darnos, Dios primero, el pase a Haití y también con la selección de Honduras. Los dejo, compañeros. Me soplaron por ahí que también otro de los temas ahí candentes y polémicos es la defensa de la Comisión de Arbitraje a las polémicas recibidas en días anteriores por supuesto, Jafet Soto Molina. Muy buenas noches, compañeros. Los dejamos con Acción 360. Muy buenas noches a todos.